ganar más, sino busca inversiones seguras, ¿verdad? Inversionistas, nosotros, de los extranjeros, los otros continentes van buscando inversiones que sean seguras, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa seguro? Uno, que te devuelvan el dinero, ¿no? Porque si vas a invertir, vas a comprar el bono, tú esperas que te devuelvan, ¿verdad? Si quiebra la empresa que emitió, ¿quién te devuelve el dinero? Nadie, fuiste, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad de inversionistas en el mundo están buscando valores seguros, ¿ok? Valores seguros. ¿Y de qué depende de que un valor sea seguro? Depende del riesgo de la empresa, ¿verdad? Entonces, si la empresa que está emitiendo los bonos es una empresa prestigiosa, está con utilidades, está muy bien, entonces es seguro, ¿verdad? Ahora, si tú eres una empresa segura y sacas a vender tus bonos, ¿te van a comprar o no te van a comprar? Te van a comprar, ¿verdad? Sí, porque te van a devolver el dinero y te van a pagar los intereses. ¿Y tú te vas a dar el lujo de cobrar más o menos intereses? Menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un valor seguro. Entonces, tú te vas a financiar a tasas bajas. ¿De qué depende de que el emisor sea seguro? Depende, muy aparte de la misma empresa, del país, ¿verdad? Entonces, el riesgo país del Perú en los últimos años ha sido bajo o alto. El riesgo ha sido bajo, ¿verdad? El riesgo del país ha sido bajo. Eso significa que Perú es seguro. Las empresas que están en Perú son seguras. Por lo tanto, las empresas en Perú, cuando van a emitir bonos, ¿le van a comprar o no le van a comprar? Sí van a comprar. ¿Y las tasas van a ser altas o bajas? Bajas. Por eso es que en los últimos años, como tenemos todo el tema del crecimiento, etc., las empresas han estado aprovechando ese crecimiento, emitiendo deuda, levantando capital a tasas bajas. La tasa más histórica baja que hubo en el año 2012 fue de 3.23%. Y lo hizo Cofidis. Imagínate, endeudarte es como si tú te sacaras un préstamo a 15 años a 3.23, baratísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque depende justamente de esto. Pero si retrocedemos en el tiempo, hace 30 años atrás, la figura era inversa, ¿verdad? ¿Quién le compraba valores a Perú? Nadie, porque el riesgo era alto. Por lo tanto, si el riesgo era alto, tú tenías que pagar tasas bajas o tasas altas. Tenías que pagar tasas altas, ¿verdad? Cosa que le está pasando, por ejemplo, todavía a España, cosa que le está pasando todavía a Grecia, por ejemplo, ¿no? Como su riesgo es alto, si para vender van a tener que pagar más intereses, por eso es que a mayor riesgo, más rentabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, valor nominal de este bono, 10 millones, tipo de interés 8% anual y se liquida anualmente. Los bonos te pueden pagar cupones mensuales, bimensuales, trimestrales, en cualquier forma, ¿no? Eso vienen a ser los cupones. ¿Qué vienen a ser los cupones? En otras palabras, vienen a ser los intereses que te están pagando. Es decir, te están pagando 800.000, que viene a ser el 8% del capital, durante 4 años. ¿Sí? Durante 4 años. ¿Qué vas a recibir durante los 4 años? Cada año 800.000, que son únicamente los intereses. De manera que al final de los 4 años, ¿qué vas a tener que hacer? ¿O qué vas a recibir? Te van a devolver lo que invertiste inicialmente, los 10 millones. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿cuánto es tu ganancia? Yo invierto 10 y gano 8 cada año. Es decir, 8 por 4, 3.200. Esa es mi ganancia por intereses. Sin embargo, ¿qué más pasa acá? La empresa adquirió tanto los bonos por 9 millones. Por 9 millones. Tú estás pagando 9 millones por algo que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el bono? Vale 10 millones. ¿Verdad? ¿Cómo se le llama esa transacción en la que tú pagas 9
y su importe es 10. A esa transacción le llamamos compras bajo la par, ¿no? Estoy invirtiendo bajo la par, porque estoy pagando 9 por algo que vale 10, ¿verdad? Porque estoy comprando 9, ¿y cuánto voy a recibir de acá a los 4 años? Los 10. Muy aparte de los 800.000, ¿no? Muy aparte de los 800.000. Ese vendría a ser las compras bajo la par. ¿Y qué hubiese pasado si hubieses pagado 11? Esas serían las compras sobre la par, ¿de acuerdo? ¿Y qué hubiese pasado si hubieses pagado 10 por algo que vale 10? Compras a la par, ¿de acuerdo? Es importante entender eso, ¿no? Probablemente las NIF no te mencionan sobre ello, hay que ir a las finanzas, ¿no? Para entender cómo funcionan esos instrumentos. Entonces estoy pagando 9 por algo que vale 10. Hasta acá, ¿cuántas ganancias, si las separamos, tenemos? Tenemos uno que son los intereses, 8 por 4, y tenemos 2 por haber comprado bajo la par. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vamos ya ahí? 8 por 4, 3.200.000 más el millón de acá, 4.200.000, ¿verdad? Está. ¿Qué más tengo en el caso? Para adquirir este bono, ¿no? He incurrido en gastos de 50.000. No sé, por ejemplo, mi corredor de bolsa, mi broker, mi sociedad agente de bolsa, mis abogados, mis auditores, etcétera, ¿no? 50.000 soles. Entonces, más o menos, ya sabemos que tenemos un flujo de entrada, flujo positivo, una ganancia. Muy bien, entonces, ya conocemos las condiciones contractuales de esta compra de este bono. ¿Cuál era el paso 1 que teníamos que dar para hacer el costo amortizado? Calcular la tasa de interés efectiva, que en el Excel es la TIR, ¿no? Y hacemos un cuadro de flujos, ¿verdad? Hacemos un cuadro de flujos. Empezamos con el periodo 0, que es el periodo de la inversión. ¿Cuánto es mi inversión que estoy haciendo? ¿Cuánto he pagado? 9. Y además he desembolsado por los costos de la transacción de 50. Por lo tanto, mi inversión ha sido 9.050.000. ¿De acuerdo? Y voy a recibir en el año 1 los cupones, 800.000. En el año 2, cupones 800.000. En el año 3, cupones 800.000. ¿Y qué va a pasar en el año 4? Me van a devolver el principal, que son los 10 millones, más el cupón del año 4. Es decir, los 10.800.000. Calculamos la TIR y ¿cuánto nos sale? 11%. ¿De acuerdo? 11%. Ya está el paso 1. ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 2? Armar nuestro cuadro de amortización, como si fuera un préstamo bancario. ¿Cuánto es el primer costo? Los 9.050.000. Tenemos los 9.050.000, le aplicamos la tasa de interés, el 11%, tenemos 1.001.000, ¿verdad? De los cuales, fíjense, ¿cuánto es mi ganancia del año 1? 1.001.000. ¿Y de qué está conformado este 1.001.000? Está conformado de los 800.000, de que son los cupones, los intereses, y los otros de acá, ¿a qué corresponden? Habíamos dicho que tenemos dos ganancias. Tenemos las ganancias 8 por 4, 3.200, y tenemos la ganancia de haber comprado el bono bajo la par. ¿Por cuánto? Por 950. No era 1.000.000 porque teníamos los 50.000 de costo, por lo tanto 959. ¿De acuerdo? Si lo hubiésemos comprado a la par, ¿cuál hubiera sido nuestra ganancia? Únicamente los intereses. ¿De acuerdo? De manera que nuestro costo amortizado al cierre del ejercicio será nuestro costo inicial menos el costo
amortizado. Y hacemos lo mismo para los demás periodos. De manera que nuestra ganancia total está compuesta nuevamente de los 800.000 cada año más los 950. Pero los 950 no entre 4, sino en función a la tasa de interés efectiva de acuerdo a cada capital amortizado. ¿Cómo contabilizamos esto? Hacemos nuestra inversión. ¿Cuánto estamos invirtiendo? 9.050.000. Sale nuestra caja. Y el año 1, ¿qué tenemos que reconocer? Ingresa a caja los 800, ¿de acuerdo? Ingreso por los intereses los 800, ¿sí? Y mi bono, ¿cuánto es actualmente? 9.050.000, pero ¿cuánto voy a cobrar de bono? 10 millones, por lo tanto se va a tener que ir actualizando. Se va actualizando el activo financiero contra el ingreso por valoración. De manera que hacemos esto los 4 años y en el año del vencimiento, ¿qué vamos a tener? Cobramos los 10 millones y mi activo financiero, como se ha ido aumentando, también se va en los 10 millones. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos visto en cuentas por cobrar, pero que tiene un poquito más de cositas porque tiene bajo la par, sobre la par. Si nosotros hubiéramos invertido 10 millones, ¿cuánto sería la tasa de interés? Perdón. Sería la misma, 8%. Exactamente. Entonces, en bonos, si tú no tuvieras bajos sobre la par, agarrarías simplemente el cronograma y tendrías que simplemente reconocer 800, 800, 800. Nada más. Pero como en este caso tenemos una compra bajo la par y tenemos incluso costos adicionales, va a impactar en el reconocimiento de los ingresos. ¿Ok? En el reconocimiento de los ingresos. Muy bien, esto es costo amortizado, ¿no? Esto es un poquito los casos. Y ahora vamos a hablar de valor razonable, ¿sí? Que es la otra metodología bajo NIF 39 y la otra categoría bajo NIF 9, ¿no? Bien, ¿qué norma teníamos que aplicar acá para valores razonables? La NIF 13, ¿no? Muy bien. Vamos a resumir la NIF 13. La NIF 13 es una norma bastante extensa. Y nuevamente, ¿no? Finanzas. La NIF 13 te dice que puedes determinar valores razonables en función a 3 enfoques. El enfoque de mercado, el enfoque de costos y el enfoque de ingresos. ¿De acuerdo? Cada enfoque va a tener una técnica de valoración. Cuando hablamos del enfoque de mercado, estamos hablando de las técnicas de cotización bursátil. Estamos hablando de la técnica también de precios o múltiplos comparables. Y estamos hablando también de la técnica de transacciones públicas, o sea, que se publican, ¿no? Recientes. Cuando hablamos del enfoque costo, estamos hablando básicamente de la
tasación, que se le conoce como tasación, y en el enfoque de ingresos estamos hablando de la técnica de los flujos de caja futuros descontados. ¿De acuerdo? Tres enfoques, técnicas de valoración. Dentro de cada técnica también hay una literatura. Ahora, no es que los de IASB se han sentado y han creado nuevas técnicas, ¿no? Estas técnicas ya venían siendo aplicadas de acuerdo a las finanzas, ¿no? La NIF 13, como habíamos dicho, recién empieza a regir a partir del 1 de enero del año 2013. Sin embargo, ya se hablaba de valores razonables antes del 2013. La pregunta es, ¿cómo se determinaban valores razonables? Pues lo que determinaba el experto, ¿no? Pues ya la chamba del experto, ¿no? Y ve tú cómo lo haces, pero lo determinas, ¿no? El tasador iba, hacía sus tasaciones, hacía sus Excel, etc., ¿no? No había una forma como validar si es que ese valor razonable estaba bien determinado, porque no había una norma que te dijera cómo calcular. Entonces sale en vigencia en el año 2013 y te dice, de esta forma se tienen que determinar los valores razonables, ¿no? Pues lo que hizo el IASB fue agarrar las técnicas de valoración que están en las finanzas más utilizadas y esas las incorporó dentro de la NIF 13, ¿no? Eso es algo que particularmente le denomino como la literatura financiera convertida en NIF, ¿no? Porque es de las finanzas, se ha hecho norma en las NIF, ¿ok? Vamos a poner acá a continuación qué activos financieros, ¿no? Bueno, financieros y no financieros, o sea, qué técnicas se usan para activos financieros y no financieros, ¿ya? En la práctica. Cuando hablamos de cotización bursátil, ¿no? Precios o múltiplos comparables, transacciones públicas recientes, exacto, ¿no? Acciones, bonos, fondos, mutuos, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de enfoque de costos, de técnica de tasación, estamos hablando ahí para propiedades, planta de equipo, estamos hablando ahí para intangibles también, y estamos hablando también para propiedades de inversión, es decir, para activos no financieros. Y flujos de caja futuro descontados, ahí para acciones, para bonos y también para activos no financieros, ¿sí? En la práctica, para determinar valores razonables de este tipo de activos, utilizamos esas técnicas de valoración, o se tendrían que usar esas técnicas de valoración. Muy bien, entonces a ver, hablemos de cada una de las técnicas para poder aplicarlas. Cuando hablamos de cotización bursátil, el enfoque de mercado, eso quiere decir que existe un mercado que te determina cuánto es el precio, ¿no? Y en nuestro caso, pues, el mercado activo que tenemos es la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces, si compramos acciones de una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, pues me voy a la bolsa y saco el precio del día y ese es el precio o valor razonable. Simplemente hago un P por Q. ¿De acuerdo? Ahí no hay más, no hay mucho tema. Lo vamos a dejar ahí. Lo mismo pasa con los bonos. Si hay bonos que cotizan en la Bolsa de Valores, voy a la SBS, voy a la Bolsa de Valores, saco el precio del bono y también hago un P por Q. No hay ningún problema. El problema está cuando son acciones o son bonos de empresas que no cotizan, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué me dice la norma? Puedo seguir en el enfoque de mercado. Puedes utilizar precios con múltiplos comparables. ¿Qué significa eso? Mira, he comprado acciones de una empresa minera. Esta empresa minera no cotiza en la bolsa. Esta empresa minera se dedica a producción de oro. Esta empresa minera tiene tantos años en el mercado. Esta empresa minera es parte de un grupo de países holandeses, qué sé yo. Entonces me voy a la Bolsa de Valores y trato de identificar algunas empresas que tengan similitudes.
al menos que se dediquen a lo mismo, al menos que tengan una antigüedad similar, etc. Voy buscando empresas similares. Nunca van a existir dos empresas iguales, pero siempre hay algunas empresas referenciales. Entonces, si yo dijera, ¿no? Entonces, si yo dijera, mira, tengo una empresa comparable 1, empresa comparable 2, empresa comparable 3, empresa comparable 4. Y el rango del precio está entre 10 soles y 13 soles. Entonces yo podría agarrar una media y una media, no se ha metido en tanto detalle la norma, y tú podrías decir acá que 11.5 es el precio de la acción de la empresa que has comprado. ¿De acuerdo? En la práctica, aquí hay que hacer un pequeño de ajustes más, ¿no? Porque como decíamos, no van a ser todas las empresas similares, ¿no? Pero puedo encontrar en el mercado algunas. Entonces, si tengo en el mercado que cotiza empresas similares, podría aplicar la técnica de precios o múltiplos comparables. ¿De acuerdo? Hagamos de cuenta que compramos acciones, compramos bonos de una empresa que no cotiza en la bolsa, es decir, no puedo aplicar cotización bursátil. Busco en el mercado y tampoco hay comparables, no puedo aplicar la segunda técnica. ¿Cuál es la tercera técnica que me queda? Transacciones públicas recientes, ¿no? Pues estamos en el año 2014. A compró 100 acciones a 10 soles cada acción. Entonces, en el 2014, A reconoció inversiones en acciones 1000 contra caja 2000. ¿Ok? Estamos año 2017. No puede ser posible que en tu estado financiero siga figurando únicamente 1000, ¿verdad? Ya han pasado varios años, ¿sí? Si hubieses comprado esta acción de 1000 en julio del 2014 y estás cerrando tus estados financieros a diciembre del 2014, puede que se mantenga el valor en 1000, siempre y cuando no hayan habido eventos, situaciones que te hagan pensar en que la empresa ha cambiado significativamente. Es decir, ¿qué significa eso? Que la puedes mantener al costo. ¿De acuerdo? Porque el plazo es cortísimo. Pero, ¿podrías decir lo mismo que sigue representando 1000 en 2017? No, porque han pasado 3 años, ¿no? Pasan muchas cosas. Por lo tanto, tienes que esforzarte a determinar un valor razonable. Resulta que, como la empresa no cotiza en bolsa, no puedes aplicar la primera técnica. Buscas en el mercado, no hay comparables, no aplicas la segunda técnica y te queda la tercera. A ver. Resulta que estás cerrando estados financieros en diciembre del 2017 y en noviembre del 2017 tuviste una noticia que se publicó en la que B emitía acciones. ¿Ya? Emitía acciones. Y el público, los inversionistas, pagaban 12 soles por cada acción. Entonces, ¿qué te puede llevar a pensar eso? ¿De cuánto vale ahora las acciones? ¿De cuánto valen ahora las acciones? 12, ¿verdad? Por lo tanto, tú cerrando estados financieros, ¿cuánto dirías que representan tus acciones? Cada acción, 12. ¿Cuánto tendrías que aumentar? No, tienes 1000. 200, ¿verdad? Contra los otros resultados integrales o ingresos, ya eso es otro tema. 200. ¿De acuerdo? A eso se le denomina transacciones públicas recientes, pero tenemos la limitación de que, bueno, esa información no necesariamente es pública, ¿no? ¿Okay? Ahí tenemos esos 3 métodos, ¿no? ¿Qué pasa con los fondos mutuos? En los fondos mutuos hay una especie de cotización bursátil, ¿verdad? Porque todos los días se publica el valor cuota Todos los días se publica el valor cuota.
el valor cuota de los fondos mutuos está en función del patrimonio que administra el fondo mutuo. Mientras más alto sea el patrimonio, más vale tus cuotas de participación. Todos los días en la página de la SMB o en la página de cada fondo mutuo se publica el valor cuota diario. Entonces podemos saber si ha subido o si ha bajado. En otras palabras, viene a ser una especie también de cotización bursátil. ¿De acuerdo? Entonces, tengo fondos mutuos, la cantidad de cuotas de participación por el valor cuota, y ese sería mi valor razonable de los fondos mutuos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El enfoque de costos, donde aplicamos la conocida técnica de tasación, ¿no? ¿Qué es una tasación? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el sector eléctrico. Es una empresa que comercializa electricidad. Y uno de sus activos que tiene son los postes. ¿De acuerdo? Y vamos a cuenta, propiedad, planta y equipo, tiene 3 postes. ¿Sí? Tenemos un poste que está en el centro de la ciudad, tenemos un poste que está en la carretera, tenemos otro poste que está en las afueras, ¿no? Construir el poste, hago una inversión, no sé, entre el concreto y etcétera, más o menos unos 1000 soles. ¿Okay? Todos los postes tienen la misma materia prima. A este le agregamos al menos el gasto de transporte. A ver, el del centro voy a invertir un flete de 100. Tengo 1100. El poste que está en las afueras, el transporte me va a salir un poco más caro. Me va a salir 120. 1120. Y el poste de la carretera, ¿cuánto me va a costar? Más todavía. Unos 200. Unos 1200. Entonces, a lo que... Ahora, la norma no te dice específicamente que es tasación, ¿no? Pero de alguna manera, asemejando a la técnica, es una tasación. Entonces, tú no puedes decir que cada poste, no vayas a inventariar un poste y decir todos los postes tienen el mismo valor, porque cada uno está en distintas zonas, tiene distintos costos. Entonces, lo que hace la metodología de la tasación es un costo de reposición. ¿Cuánto me costaría reponer cada uno de los postes? Entonces voy como el cangrejo hacia atrás. A ver, si quiero reemplazar este poste, ¿en qué costos voy a incluir? Ok, todos 1000, que es el concreto, pero también flete en estos postes de acá, 120, en estos 100, en estos 200. Entonces yo tengo que identificar cuáles son todos esos costos para reponer ese activo. Ese es el trabajo que se hace, ¿no? En forma exhaustiva. ¿Sí? Porque no puedo decir, ah, ya todos los postes valen 1100. 1100 por 3 igual 3300. Eso no es el valor razonable, ¿no? Porque cada costo de reposición es distinto. ¿De acuerdo? Aquí aplicamos tanto para activos fijos, intangibles, propiedades de inversión. Seguramente ya cuando vean esa norma la van a ver a detalle. Y el otro tenemos el enfoque de ingresos, ¿no? A través de la técnica de flujos de caja, futuros descontados. ¿Qué podemos valorizar con esta técnica? Acciones también, bonos, activos fijos, intangibles y propiedades de inversión. Esta metodología que se aplica pues en muchísimos escenarios, ¿no? Para valorizar empresas, para determinar costos de oportunidad de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en esa técnica, es bastante amplia para desarrollarla, pero ya la van un poquito conociendo, ¿no? Si tú has llevado tu curso de finanzas corporativas, en realidad esa metodología es la misma, ¿no? Como hemos dicho, la NIF recoge esas metodologías que ya estaban siendo aplicadas en base a las finanzas.
Muy bien.